Buenas tardes a todo el mundo. Soy Jordi Bayona del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona y también investigador asociado al Centre d'Estudis Demogràfics. Les voy a presentar este texto escrito conjuntamente con Fernando Gil, también profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona. El texto lleva por título La población rural tras la crisis y la postcrisis, municipios regresivos, resilientes y dinámicos en Cataluña, España. El trabajo que presentamos parte ya de un trabajo anterior realizado con Fernando en el año 2013, donde se analizó pues, la dinámica demográfica de los municipios menores de 1.000 habitantes en Cataluña durante el periodo de la primera década del siglo XXI, donde se había experimentado un crecimiento muy fuerte de la población debido a la inmigración internacional y que afectó en gran medida también a los municipios de menor tamaño, ¿no? Los resultados encontrados entonces apuntaban a la existencia pues, de una dicotomía con municipios rurales o municipios pequeños que conocían pues, crecimientos importantes de su población, especialmente aquellos que estaban situados no lejos de las grandes urbes metropolitanas, ¿no? Y en cambio, otra parte de estos municipios no eran capaces de recuperar su población a pesar de tener una aportación migratoria significativa, ¿no? Lo que nos planteamos en estos momentos, años después, ¿no? Y después de una crisis económica y de cierta recuperación, es utilizar exactamente las mismas categorías obtenidas en este estudio previo y ver qué ha sucedido pues, 10 años después de la finalización del boom migratorio internacional. Bien, para ello, y partiendo de la bibliografía previa sobre municipios pequeños y municipios rurales en contextos de elevada inmigración, hemos establecido dos hipótesis alternativas para guiar este trabajo, ¿no? La primera hipótesis nos diría que las zonas rurales actúan como refugio de la población inmigrada durante la fase de crisis económica, ¿no? Esto se justifica por una menor afectación de la crisis sobre la agricultura y tendría como resultado que se mantendrían pues la población inmigrada en estos municipios y ello conllevaría una mayor facilidad para la recuperación demográfica posterior. Al contrario, tendríamos una segunda hipótesis que nos diría que la crisis económica afecta con mayor intensidad a estas áreas rurales, ¿no? Cortando la llegada de nuevos inmigrantes y aumentando la polarización entre los territorios más dinámicos y los de menor empuje. En cuanto a las cuestiones metodológicas, indicar pues, que lo que hacemos es recuperar una tipología clúster realizada en el año 2009 a partir de los 480 municipios menores de 1.000 habitantes. Estos municipios fueron agrupados en 5 categorías a partir de un análisis de conglomerados jerárquicos con variables tipificadas y empleando el método de WARC, ¿no? Se construyó en base al crecimiento demográfico de los municipios, distinguiendo entre crecimiento natural por un lado y migratorio por el otro, y los porcentajes de población extranjera a inicios y finales del periodo. Utilizamos esta misma metodología para analizar la evolución posterior al año 2009 y diferenciamos en dos periodos, 2009-14 y 14-19, para visualizar los efectos de la crisis económica. Bien, esto resulta en 5 tipologías distintas que agrupan un número diferente de municipios. En la primera llamada tipo 1 tenemos 56 municipios y 28.000 habitantes iniciales. Se trata básicamente de municipios en el interior de Lleida y Tarragona en áreas de despoblación secular, ¿no? La tipología 2 agrupa un número ingente de municipios, 179, 40.000 personas, muchos de ellos en las zonas del Prepirineo y de la Cataluña central. La tipología 3, en cambio, son 159 municipios, 63.000 personas
y se localiza sobre todo a la periferia de los anteriores, ¿no? En la zona prelitoral, en el Pirineo de Lleida y también en el norte de la comarca, de la provincia de Gerona. Las dos tipologías restantes tienen un menor número de municipios. La tipología 4 tiene 50 municipios y 32.000 habitantes y la 5 36 municipios y 26.000 habitantes. En ambos casos su localización es más dispersa. En la primera serían pequeños municipios situados en zonas de expansión de capitales comarcales interiores, ¿no? Y en cambio en la segunda tipología, en la que llamamos tipo 5, estarían más próximas a las grandes áreas urbanas del país. Además de la distribución territorial, lo que presentamos en la tabla adjunta sería los afiliados a la seguridad social según sector de cotización, ¿no? Y encontramos que existe una diferencia muy grande en función de la tipología de municipios. Los agrupados en la tipología 1, una cuarta parte de sus ocupados estarían en la agricultura, en cambio en la tipología 5 únicamente un 5%, ¿no? Y con una gradación muy clara entre unos y otros casos, ¿no? En cambio, el peso del sector servicios aumenta desde la tipología 1 también hacia la tipología 5 de forma progresiva. Vamos a presentar ahora algunos de los resultados obtenidos, ¿no? En primer lugar, decir como después de una década donde incluso estos municipios tuvieron un crecimiento positivo de su población, el impacto de la crisis lo que hace es que se vuelvan a experimentar tasas, crecimientos negativos, ¿no? Existe una jerarquía muy clara entre crecimiento y tamaño de la población. Y a menor tamaño de población, a menor crecimiento, ¿no? Incluso los últimos años de recuperación no consigue aún revertir la pérdida de población de los municipios menores. Si lo que hacemos es desgranar este crecimiento en función de las 5 clases utilizadas, en primer lugar deberíamos decir que la población en el año 2019 sigue siendo superior a la del año 1998 para el conjunto, ¿no? Un 13% superior. Lo que pasa que en función de la categoría, esta evolución ha sido muy distinta. Únicamente los municipios de las categorías más dinámicas consiguen mantener tasas positivas entre 2014 y 2019, ¿no? E incluso las dos categorías más regresivas siguen perdiendo población en relación a lo que sucedía en el 1998. Otros resultados de este análisis descriptivo lo que nos diría es que durante los años de la crisis económica, las dinámicas del crecimiento de la población son muy similares entre las distintas categorías y existe muy poca dispersión en el crecimiento, ¿no? Esto se debe al descenso de las migraciones y de la movilidad, ¿no? Y se da la paradoja que incluso los municipios más regresivos mantienen mucho mejor su población en esta época de crisis que en comparación a los periodos anteriores y posteriores, tanto del crecimiento como de la situación post-crisis, ¿no? También es interesante comprobar cómo la jerarquía entre las distintas tipologías es exactamente la misma, con independencia del periodo analizado. En segundo lugar, lo que hacemos es diferenciar este crecimiento total entre un crecimiento migratorio y un crecimiento natural. El crecimiento natural está calculado a partir de la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, y el crecimiento migratorio estimado a partir de la ecuación compensatoria.
Lo que nos indican estos gráficos es que las migraciones determinan el signo y la intensidad del crecimiento total, que son positivas en las 5 categorías en los 2 primeros periodos, es decir, justo antes de la crisis económica, ¿no? Y en cambio, en las etapas más recientes, estos saldos migratorios se vuelven negativos o pierden su intensidad. El crecimiento natural, en cambio, acostumbra a ser negativo y únicamente en aquella categoría de mayor crecimiento adquiere un carácter positivo. En cuanto a la presencia de población de origen inmigrante o extranjera, podemos decir primero que los porcentajes presentados en 2009 son inferiores a los del conjunto de Cataluña. Estos porcentajes disminuyen en 2014 y se empiezan a recuperar a partir de entonces. Por tipologías, el descenso es mayor en los municipios más dinámicos, ¿no? Mientras que las categorías más regresivas, en cambio, experimentan un crecimiento de la población inmigrada, crecimiento que no es capaz de revertir las dinámicas demográficas negativas. Analizamos también la estructura de población de estos municipios. Encontramos desde municipios muy envejecidos, sería la categoría 1, tipo 1, donde un 30% de la población tiene más de 65 años, en cambio los municipios de tipo 5 que incluso tienen un peso de la población de 65 años y más por debajo de las del conjunto de Cataluña y una presencia de menores de edad muy importante. Para entrar en la discusión y respondiendo a las dos hipótesis que nos planteábamos al inicio, ¿no? Podríamos decir que los municipios pequeños logran mantener la población de origen extranjero, ¿no? Pero esto no permite contrarrestar la pérdida de autóctonos. En cierta medida se confirmaría la primera hipótesis, ¿no? De la existencia de un refugio para la población de origen inmigrante, ¿no? Podríamos decir que esto requiere de un flujo permanente de migrantes internacionales, ¿no? Para ocupar estos sectores laborales que la población autóctona no ocupa. Serían aquellos municipios con mayor peso de la agricultura los que mantienen mejor la presencia de población de origen inmigrante, ¿no? En cambio, en los municipios más dinámicos existe un descenso coincidiendo con sectores de ocupación donde hay una mayor competencia de la población autóctona, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que la inmigración internacional no es por sí misma una solución a la despoblación, pero sí que tiene un rol muy importante en la evolución de la población de dichos municipios, especialmente en los más regresivos, mientras que en los más dinámicos, en cambio, esta presencia tiene un carácter más cíclico en función de lo que ocurre con el ciclo migratorio. Como conclusiones, reafirmarnos en la existencia de una elevada diversidad entre los municipios de menor dimensión en Cataluña, donde encontramos una serie de municipios que tienen una población regresiva, son aquellos económicamente y demográficamente menos dinámicos, con un peso muy importante del sector agrarios, envejecidos, y a pesar de ello aumenta la población inmigrada debido a su capacidad de retención, pero también al descenso, en este caso por dinámica natural o por dinámica migratoria de los autóctonos. Tendríamos un segundo grupo de municipios que llamamos como resilientes, con una población estancada, donde la actividad turística y los servicios tienen mayor peso y con unas migraciones internacionales que son negativas durante la crisis. Y finalmente tenemos un pequeño grupo de municipios dinámicos, ¿no? Que siguen creciendo y que son además los únicos que ganan población autóctona. Su localización en este caso es primordial porque se encuentran en las periferias de las zonas urbanas. Por lo tanto, las migraciones internacionales siguen jugando un rol importante en la evolución de estos municipios. Podríamos decir también que desde el punto de vista de las políticas públicas los resultados obtenidos muestran una cierta fragilidad de estrategias de lucha contra la despoblación basadas únicamente en la atracción de inmigración extranjera, porque serían necesarios volúmenes mucho mayores
para conseguir retener la población y por el contrario, pues demuestra la importancia de la atracción de la población autóctona, ¿no? Y esto está muy ligado muchas veces a partir de la localización de estos mismos municipios. Con lo cual nos planteamos hasta qué punto son exportables, ¿no? estas políticas, porque al fin y al cabo dependen del emplazamiento, ¿no? Hacia los municipios menos accesibles o más aislados o con menor atractivo turístico. Bien, visto esto, ¿cuáles serían los próximos pasos, como aquí se nos requiere, ¿no? Bien, en primer lugar, ¿no? Determinar si hay algún cambio de situación surgida a partir del impacto de la crisis relacionada con la COVID, si algunas dinámicas emergentes observadas en el año 2020 a raíz del confinamiento significan un cierto cambio de paradigma en las migraciones internas o solamente son cambios de empadronamiento y no significan nada. A preguntarnos si este posible retorno al campo, al fin y al cabo, lo único que hará es acentuar esta dicotomía existente entre municipios más activos y menos activos. Y finalmente, pues plantearnos también analizar con mayor profundidad las características de estos migrantes a partir de nuevas herramientas como puede ser el nuevo censo del 2021, que ayudará a mejorar pues estas tendencias. Y nada más, pues esto es todo. Muchas gracias.